En esta hora la vamos a dedicar un poco a hablar acerca de algunas ideas modernas que complementan ideas de hace muchos años atrás que se venían conociendo del hemisferio occidental del planeta, en este caso de los Alpes suizos, los Alpes franceses, que es a partir de donde nace todas estas ideas del efecto que tiene estructuras heredadas de procesos biológicos antiguos. En este caso, eh, por lo general son estructuras que se definen como preorogénicas y como ellas, su posición, su edad, su relación con las rocas circundantes, generan cierto efecto en la distribución de los distintos estilos estructurales, acortamiento tectónico y los mecanismos que finalmente permiten el alzamiento de cordilleras y desarrollan su configuración que vemos en el presente. A lo largo de esta charla se van a mostrar ejemplos de distintas partes de los Andes de Argentina y de los Andes del norte de Chile. Por ejemplo, un mapa de la distribución de los principales orógenos. Si nosotros nos enfocamos en el hemisferio occidental, vemos que los principales orógenos están en el límite entre el margen occidental de la placa sudamericana, la placa de Norteamérica, donde ellos entran en convergencia con la actual placa del Pacífico. Específicamente en los Andes, nosotros conocemos que esta placa del Pacífico está subductándose, por debajo del margen continental. Esta subducción que vemos hoy por hoy ha venido ocurriendo desde hace aproximadamente unos 250 o 145 millones de años atrás. Y justamente cuando revisamos mucha literatura, incluso literatura no tan avanzada, literatura incluso del liceo, siempre se nos enseña de que las cordilleras, en este caso la cordillera de los Andes, resulta de la interacción continua entre la subducción de la placa del Pacífico por debajo de la margen occidental del continente. Y bueno, evidencias que nosotros conocemos en la historia reciente de eso son la recurrencia de sismos y de terremotos que podemos localizar o que se han localizado tanto en las zonas más distales del orógeno como en las más proximales, o las más comunes son los sismos de subducción, ¿no?, que ocurren por debajo de la margen occidental. Entonces, teniendo como idea que al menos para Sudamérica eso ha sido, ¿no?, el motor en la forma como el orógeno crece y especialmente influye también en la anatomía interna. Esto se ha observado muy bien en los Andes centrales, bueno, a lo largo de todos los Andes particularmente, pero también se ha observado muy bien en todo lo que tiene que ver con los orógenos que se establecen en todo lo que tiene que ver con los sistemas alpinos. Está al noroeste de los Himalayas, donde se encuentran los Pirineos, los Apeninos de Italia, los Alpes suizos y franceses, que resultan de una colisión continental entre la placa arábica y la euroasiática, ¿no? Entonces, estos orógenos, quizás desde el punto de vista geodinámico, son distintos a los Andes centrales. ¿Por qué? Porque estos son orógenos colisionales y estos son orógenos, o esto particularmente es un orógeno de subducción. Sin embargo, si nosotros sacamos el término colisión o el término subducción, quitamos ese motor principal, que es lo que genera la convergencia, ¿no? El big picture, el primer orden, que es lo que provoca el alzamiento, vemos que parte de la estructuración de las cordilleras también está influenciada por herencias estructurales. Y cuando nos referimos a herencias estructurales, son todas aquellas zonas de debilidades que ocurren en la corteza o que quedan
en la corteza superior y que son el resultado de eventos tectónicos preorogénicos, es decir, que estaban allí antes de que se comenzaran a desarrollar las cordilleras. Si nosotros hacemos un zoom ahora a los Andes centrales, nosotros podemos entender que la columna vertebral del mismo está conformada por dos platós principales, el altiplano y la puna, que son, digamos, las provincias tectónicas más grandes y más anchas y más altas de los Andes centrales. Estos dos platós tienen raíces que pueden llegar entre los 70 y 80 kilómetros, ¿no?, por debajo del nivel medio del mar. Y alrededor de estos dos platós se encuentran otra serie de provincias tectónicas. Si nosotros miramos la vertiente oriental, entonces tenemos la cordillera oriental que comparten Bolivia, Perú y Argentina. Después tenemos el subandino y después tenemos todo lo que son las cuencas de antepaís o los Foreland Basin, que se ubican en las zonas más distales del frente de formación andina, ¿no? En el lado de Argentina tenemos todo lo que es el sistema Santa Bárbara, las sierras pampeanas, que se ubican preferencialmente en el Trasarco, ¿no?, asumiendo que cercano a este límite geográfico, límite fronterizo, se encuentra el arco volcánico actual. En la zona del antearco, bueno, también hay una serie de provincias tectónicas que preferencialmente se establecen a lo largo de todo el norte de Chile. Pegado a la costa tenemos la cordillera de la costa, que se extiende también hacia Perú, y después toda una serie de provincias geológicas como las cuencas preandinas, donde están los salares. Aquí está el famoso salar de Atacama, la cordillera, la precordillera o cordillera de Domeyko, que es muy famosa porque hospeda los yacimientos de cobre más grandes del mundo. Bueno, y otra serie de provincias geológicas que también se establecen a lo largo de todo este valle, que es la famosa depresión central. Entonces, como ustedes pueden ver, si nosotros analizamos esta vista en planta, vemos que hay porciones del orógeno que son más anchas, que tienen el desarrollo de una cierta topografía, y hay otros segmentos que son más angostos y que desarrollan otro tipo de topografía, ¿no? Esta topografía que nosotros vemos acá, que parece un acordeón, es una topografía que se desarrolla o que está relacionada mayormente con tectónica de cobertura o tectónica de piel delgada, mientras que esta otra que vemos acá es una topografía un poco más rugosa, menos continua, igualmente la podemos ver acá, es mayormente relacionada con tectónica de basamento, donde hay participación del basamento de todas las cuencas mesozoicas que se establecieron en los Andes centrales, aproximadamente de los 250 millones de años hasta el Cretácico inferior, ¿no? Pero bien, estas variaciones que nosotros vemos, variaciones latitudinales en el estilo de formación, que saltan a la vista solamente con analizar la topografía, es muy difícil echarle la culpa a la subducción, ¿no? Está bien, la subducción me provoca acortamiento en el margen de la placa, provoca alzamiento, pero todas estas particularidades no solamente no responden directamente a la subducción, sino que responden a otra cosa. Y esas otras cosas pueden ser desde la paleogeografía que existía previo al alzamiento andino, la distribución de algunas estructuras previas al alzamiento andino, e incluso el relleno que pueden haber tenido las cuencas mesozoicas que se establecieron en todo el margen occidental del continente sudamericano, previo nuevamente al alzamiento andino. Cuando estamos hablando de algo previo al alzamiento, estamos hablando de eventos preorogénicos. Entonces, ¿qué es lo que se enseña normalmente? Que las cordilleras actúan como o crecen particularmente como crecería una cuña de Coulomb, ¿no? ¿Cómo crecería una cuña de Coulomb? Bueno, crece a partir del
apilamiento de material, apilamiento en la vertical y apilamiento en la horizontal por la acción de un indenter, ¿no? Por la acción de un pistón, ¿no? A medida que ese pistón se mueve, en el caso de los Andes ese pistón es la subducción, va a ir creciendo este prisma, ¿no? Va a ir creciendo en la vertical, va a ir creciendo en la lateral. Entonces así es como a grosso modo se entiende el crecimiento de las cordilleras, ¿no? Van a crecer a partir de la aplicación de un campo de esfuerzos lejano, un campo de esfuerzo lejano que, por ejemplo, puede ser una zona de subducción o una zona de colisión, y voy a ir acrecionando, apilando material, y ese material puede ser rellenos de cuencas volcánicas, rellenos de cuencas sedimentarias, puede ser rocas graníticas, cristalinas de basamento, entre otras, y progresivamente se va moviendo, ¿no? Entonces fíjense que acá, si nosotros ponemos algo de detalle en esta ilustración que es muy simple, vemos que hay estructuras que apuntan hacia un lado y hacia el otro, y eso nos está diciendo que hay estructuras que tienen una vergencia paralela a la dirección del transporte tectónico y otras que pueden tener vergencia opuesta. Y eso es común, eso se observa en casi todos los orógenos a lo largo del mundo. Si nosotros nos ponemos en el caso de los Andes centrales, quizá donde se ve y se puede explicar esto bastante bien, o es más fácil de entenderlo, podría ser la cordillera oriental de Bolivia, Perú, Argentina y en el subandino, ¿no? Eso no quiere decir que esto no pueda aplicarse a otras provincias tectónicas de los Andes centrales, pero es un poco más difícil de visualizar. Evidentemente, a medida que va creciendo un orógeno, existe un interplay entre lo que es el alzamiento y la acción de la erosión, ¿no? A medida de que yo voy elevando rocas sobre el nivel medio del mar, ellas van quedando sometidas a erosión, y eso se vuelve también una fuente de sedimento, que es lo que va a alimentar a las cuencas que quedan por allí en las periferias del orógeno. Bien, pero ¿qué pasa con la arquitectura interna de este prisma? ¿O cómo podría actuar este prisma si antes de que él creciera yo tuviese una serie de irregularidades en el terreno, o tuviese una pila sedimentaria muy alta o muy delgada? Eso lo vamos a ir viendo detalladamente a lo largo de la charla. Bueno, cuando se habla de herencia tectónica en los Andes centrales, nos remontamos un poco al Paleozoico, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Y lo explica muy bien el doctor Víctor Ramos en sus charlas, en una serie de publicaciones científicas, que son lectura obligatoria para todos los que estudiamos en los Andes. Él dice, bueno, que anterior, el Mesozoico, y particularmente durante distintos episodios del Mesozoico, el margen formó parte, o se formó, lo que era el margen occidental de Sudamérica, como una consecuencia de la creación de distintos terrenos alóctonos, ¿no? Algunos fueron arcos volcánicos, otros fueron microplacas o microcontinentes, y ellos colisionaron entre sí. ¿Y qué es lo que pasa cuando colisionan dos continentes y entre medio existía una corteza oceánica? Se va a desarrollar lo que se denominan zonas de sutura. Entonces, por ejemplo, aquí si nosotros analizamos este mapa entre la latitud 0 y aproximadamente la latitud 12, vemos que entre estos distintos terrenos, que muchas veces son difíciles de pronunciar, por ejemplo el de Arequipa, Paracas, entre otros, se desarrollan zonas de sutura, es decir, cinturones ofiolíticos, que son restos de antigua corteza oceánica. Lo mismo ocurre un poco más al sur, donde también se han propuesto la existencia de distintos terrenos que colisionaron en el Paleozoico, como el terreno de Chilenia, Antofalla, Pampia. Bueno, todos sabemos que la historia paleozoica es una historia bastante compleja de entender, no va a ser motivo de discusión en esta charla. Lo único que quiero destacar con la presentación de estos mapas es que
Estas líneas que ustedes ven acá son las candidatas principales para romperse en el caso de que yo someta a compresión o a extensión o a stride slip un terreno presionado, ¿no? Siempre se va a romper por estas zonas de debilidad. Entonces, para más o menos ilustrarlo de una forma muy sencilla, imaginémonos que nosotros sufrimos una lesión en la piel. Esa lesión va a ir cicatrizando con el tiempo. ¿Y qué se va a formar? Se va a formar una cicatriz, que análogamente a lo que venimos hablando sería como una zona de sutura. Si yo la piel la comienzo a estirar, nuevamente, ¿por dónde va a ser el lugar preferencial que se va a romper? Se va a romper por acá, o es al menos lo primero que se va a romper. ¿Y por qué es eso? Porque es una zona débil, ¿cierto? Una zona que ya fue deformada, que fue maltratada, y queda como una zona de debilidad propensa a romperse si yo estiro o ensancho la piel hacia un lado o hacia otro. Esto para que se entienda. ¿Cuáles son las evidencias en terreno? Porque es acá donde prácticamente se pueden observar esas evidencias. Desafortunadamente, a partir de un perfil sísmico gravimétrico es muy difícil detectar una zona de sutura, pero es esto, ¿no? Acá, ¿qué es lo que estamos viendo? Un afloramiento de una serie de ofiolitas o de parte de un cinturón ofiolítico compuesto por una serie de lavas almohadilladas, y esos son los candidatos. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿esto lo puedo observar en las distintas zonas de suturas propuestas para el Paleozoico? No, desafortunadamente no. Hay otro tipo de estudios por los cuales se han propuesto que puedan haber zonas de sutura, pero son pocas en las que se puede observar. Otra parte de la herencia tectónica está relacionada con aquella que se desarrolló a partir de la fragmentación de Gondwana Occidental, cuando se separa África de Sudamérica, ¿no? ¿Qué es lo que qué es lo que pasa cuando se separa Gondwana? Se comienza a mover hacia el oeste Sudamérica, se comienza a mover hacia el este África, y todo el continente, o al menos el margen occidental, comienza a sufrir estiramiento cortical y se comienzan a desarrollar toda una serie de cuencas de rift que comienzan a nacer a partir del Pérmico superior y se extienden por el Triásico, continúan desarrollándose en el Jurásico y finalizan en algunos lugares, no en todos, en el Cretácico inferior. ¿Y a partir de qué se produce este desmembramiento continental? Bueno, a partir de la formación del Atlántico, ¿cierto? Se comienzan a formar algunos puntos triples en esta región, ¿no? A lo largo de todo el margen oriental de Sudamérica, y esos puntos triples producen expansión, ¿no? Y separación de la corteza continental, y eso es lo que finalmente gatilla que este continente se separe en dos. Si uno revisa literatura por allí desde o hasta 2005, bueno, ¿qué se pensaba? Que entre el Pérmico y el Jurásico inferior no existía subducción en todo el margen occidental. A la luz de nuevos datos, se ha demostrado que sí hubo subducción, al menos desde el Pérmico superior en adelante, pero no ha sido igual la subducción a lo largo del tiempo. Específicamente, entre el Mesozoico, la subducción fue lo que se denomina una subducción en retroceso, como la que se ve acá, y eso lo que produce es que la losa oceánica se vaya empinando cada vez más. ¿Y qué finalmente provoca eso? Extensión en la corteza superior, ¿no? Y esa extensión, ¿qué es lo que va a provocar? El desarrollo de una serie de cuencas de rift. Pero fíjense en este dibujo, extraído del trabajo del doctor Víctor Ramos del 2018, es una lectura que les recomiendo, y propone algo que no es descabellado, y es algo de lo que venimos hablando, y es que la extensión va a romper o va a aprovechar esas zonas de suturas previas, y aparte también va a romper la corteza superior
Si esta corteza se adelgaza mucho, puede haber inyección de material volcánico de la astenósfera, se provocan o se producen cuencas de intraarco o de trasarco. Entonces, por ejemplo, si yo miramos este mapita, vemos que están nuevamente las suturas colocadas e internamente se desarrolla la cuenca del Pucará. ¿Okay? En esta cuenca que se hospedan grandes espesores de secuencias de Sinrif Triásico y de Sinrif Jurásico temprano, ¿no? Se comienza a acumular el famoso grupo Mitu en Perú y entre otros nos vamos a caer en mayor detalle de la estratigrafía. Bueno, lo mismo que ocurre acá en Perú se extiende al norte de Chile y si nosotros nos vamos un poco más al norte, podríamos llegar a los Andes venezolanos, donde también se desarrollaron toda una serie de grábenes, semigrábenes, entre otros. Estas estructuras que se desarrollan a partir de esa fragmentación de Gondwana, estas estructuras que forman los límites de grábenes, semigrábenes, cuencas de rift en general, las que después son aprovechadas y las que después son reactivadas y las que a partir de las cuales se comienza a producir el alzamiento de los Andes. En este caso lo que estamos viendo es una falla normal. Si yo doy vuelta al tensor de esfuerzo y en vez de seguir estirando ahora aprieto, esa falla lo que va a hacer es va a reactivarse. ¿Y cómo se reactiva? Se reactiva de forma inversa. ¿Y qué es lo que provoca finalmente? Finalmente se desarrolla un proceso que se denomina inversión tectónica. En la reactivación positiva o la reactivación hacia arriba de ¿qué? De estructuras preexistentes. Esta falla normal puede perfectamente, en el caso andino, puede perfectamente ser, este plano puede ser una zona de sutura también, ¿no? Ahora, en algunos lugares las reactivaciones son parciales, como lo veo en el dibujo. ¿Qué quiere decir parcial? Si ustedes analizan esta sección, ven que la estructura tiene doble componente. Una componente inversa en el segmento superior y una componente normal en el segmento inferior. Pero puede darse el caso también, o pueden darse dos casos particulares. Si yo le doy vuelta al esfuerzo, comienzo a apretarla, puede ser que no pase nada, que no se reactive, ¿ok? Eso depende de condiciones intrínsecas de la falla. Puede ser que se reactive parcialmente, como lo veo acá, o puede ser que el basamento salga completamente hacia la superficie. ¿Ve? Una de las particularidades que nosotros consideramos para interpretar, bien sea a partir de datos de campo o a partir de perfiles sísmicos y para diagnosticar cuando estamos en presencia de un estilo estructural como este, es algo que salta notoriamente a la vista y que no tiene nada que ver con un deslizamiento inverso o un deslizamiento normal, sino son las variaciones bruscas, laterales. Acá se forma una cuña que se engrosa hacia el plano de falla y que se va adelgazando hacia el hombro del emigrable. Y cuando yo paso al fútbol de la estructura, veo que no hay variaciones notables de espesor como acá. Esto es un diagnóstico que se aplica mucho, un diagnóstico mayormente estratigráfico, para reconocer cuando estamos en presencia de reactivación inversa de fallas normales. Y créanme o no, los Andes comienzan a nacer y eso es lo que se ha demostrado a partir del análisis de muchas cuencas durante su exploración temprana, es que la compresión inicial en los Andes fue absorbida por estos tipos de estructuras que conformaban emigrables y estas son, la reactivación de estas estructuras son las que comienzan a generar todo el relieve primario, lo que comienza, el armazón inicial de los Andes. Entonces aquí vamos a caer en distintos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de la cuenca oriente de Ecuador, de un trabajo publicado por Patrice Babi en el 2004. Y fíjense que acá se observa lo que veníamos viendo de la diapositiva anterior, ¿no? Este es un imigrante que es parcialmente invertido, un imigrante que inicialmente alojó importantes rellenos del Jurásico tardío y que posteriormente
es reactivado y se comienzan a desarrollar estos largos anticlinales asimétricos que tienen una larga longitud de onda y que se denominan en la literatura como anticlinales de inversión tectónica. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros comparamos el datum inicial con el datum que tiene ahora, al menos este techo, vemos que hay una variación topográfica importante. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que estoy generando relieve. Dato importante, mucho del SINRIF, ¿ok?, de los depósitos que fueron acumulados durante el desarrollo de las cuencas extensionales en todo el margen occidental de Sudamérica, si uno revisa el registro desde la cuenca del lago Maracaibo en Venezuela hasta la Patagonia, hay muchos sedimentos monites, y son esas las que han servido como rocas madres generadoras de hidrocarburos para los distintos yacimientos que se consiguen en las distintas fajas plegadas y corridas del orógeno andino. Entonces, particularmente lo que hemos visto, al menos desde la perspectiva de la exploración de recursos minerales en el norte de Chile, es que este tipo de estructuras son candidatas ideales para los pedajes de pórfidos cupríferos también. Entonces, como ustedes pueden ver, existe un efecto notorio y una influencia bastante notoria de una estructura que fue heredada de procesos tectónicos extensionales, porque tiene un gran efecto y una implicancia, porque una vez que ya se reactiva, a partir de ella comienzo a generar relieve. Esto se ve muy bien también en algunos sectores de campo en el norte de Chile, por ejemplo, esto es en el borde occidental de la precordillera o de la cordillera de Domeyko, para los que no la conocen. Es una cordillera que limita con el arco volcánico actual. Aquí estamos, imagínense que si yo continúo mi viaje hacia el este, voy a llegar a la cadena de volcanes actuales. Si yo continúo caminando hacia el oeste, voy a llegar a la playa. Y esto está por allí, bien pegado al arco volcánico. ¿Y qué es lo que estamos observando aquí? Estamos observando lo mismo que veía Patrice Baví en la cuenca del Oriente en Ecuador. Pero ahora esto es una buena exposición de campo, ¿no? Todo esto que estoy viendo acá son sedimentos que van entre marinos y continentales y son entre el Jurásico inferior a medio, Jurásico superior. ¿Y qué es lo que estoy viendo acá? Una falla que inicialmente fue normal. ¿Cómo sé que inicialmente fue normal? Bueno, basta comparar los espesores, ¿no? No me voy a guiar mucho por este verde, porque este verde puede estar acá oculto y seguir por acá abajo, pero sí en estos depósitos de color rojizo, fíjense que a un lado de esta estructura tiene un mayor espesor, forman una cuña. Al momento en que se reactiva parcialmente la estructura, se forman estos anticlinales, ¿no? Estos anticlinales de larga longitud de onda, que mayormente se forman en los hanging wall de las fallas normales parcialmente reactivadas, ¿no? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que también esto se observa muy bien en superficie. Entonces voy armando un rompecabezas para hacer un diagnóstico y finalmente comprobar que de verdad este tipo de estructuras son aprovechadas al menos durante la orogénesis andina en su fase inicial de construcción del orógeno, y son generadoras del relieve temprano. Tanto como en la cuenca del Oriente, que se me olvidó mencionar, como en este caso, la edad, que es otro dato importante de cuándo ocurre esta reactivación, ronda por ahí entre los 70, 80 millones de años, está en la transición entre el Cretácico superior y el Paleoceno, y es lo que se conoce como la famosa fase tectónica peruana. Aquí vamos a ver un ejemplo de la Pampa del Tamarugal en el norte de Chile, para que más o menos, este es un perfil este-oeste, para que más o menos ustedes se hagan una idea. Lo que estábamos viendo en la fotografía anterior está más o menos por acá. Acá lo que estoy viendo son una serie de estructuras que están bajo cobertura. ¿Y qué es lo que veo en esta interpretación? Bueno, lo que estoy viendo son
anticlinales de inversión tectónica que se formaron en los hanging wall de antiguas fallas normales. Y fíjense acá, tanto en los colores azules, las variaciones drásticas de espesor en los hanging wall, ¿no? Vemos que son mucho más gruesos en las proximidades con la falla, y al irme alejando un poco de ellas se van siendo más delgados. Es un diagnóstico netamente estratigráfico. Estas estructuras están parcialmente reactivadas. Y aquí un dato importante para quizá un poco amarrar con la idea del bulldozer que colocaba al inicio de la charla, es que fíjense que estas estructuras no tienen una vergencia hacia el este, sino que tienen una vergencia en sentido opuesto. ¿Por qué estos anticlinales podrían desarrollar una vergencia opuesta, o una vergencia opuesta a la oriental, o una vergencia hacia el este? ¿Qué es lo que condiciona eso? Bueno, lo que lo está condicionando es la posición inicial que tenían todas estas estructuras. Si estas estructuras inicialmente estuviesen inclinando hacia el otro lado, no hubiese desarrollado esto, o lo hubiese desarrollado como un espejo, es decir, en sentido contrario. Conclusión: la posición inicial de estas fallas normales condiciona mucho dos cosas. Uno, el estilo de deformación. Dos, la vergencia también de las estructuras, ¿no? Si yo tuviese una fotografía, me quedara con esta sola fotografía de esta parte del orogen, y dijera, oh, los Andes están creciendo hacia la fosa y no están creciendo hacia el antepaís. ¿Bien? Vamos a ver un ejemplo más. Y acá es algo bien particular, porque esta fotografía, esta extraordinaria fotografía de campo, lo que está ilustrando es que tengo basamento. Estas rocas que están acá son rocas cristalinas, granitos, granitoides, de 245 millones de años, y que están cabalgando sobre rocas jurásicas superiores, ¿no? Esta zona de contacto que ustedes ven acá es una falla inversa, y uno se preguntaría, bueno, ¿cómo esta falla inversa logra colocar rocas profundas, ¿ok? Estos granitos los logra colocar casi sobre 5.000 metros sobre el nivel del mar? Bueno, la reactivación inversa de fallas normales es un mecanismo muy eficiente para lograr esta estructura final, ¿ok? ¿Por qué? Precisamente porque son estructuras preexistentes las que se reactivan, las fallas normales. Generalmente son estructuras que van a tener un coeficiente de fricción bajo, y ante la aplicación de un esfuerzo contrario, en este caso un esfuerzo contraccional, ellas van a actuar como una correa transportadora que va a ir ascendiendo y propagando hacia arriba todo lo que viene acomodándose a lo largo del plano. Y esto se ve bastante bien en algunas provincias geológicas, como en la cordillera frontal del norte de Chile, como por ejemplo en la cordillera de Domeyko, o en la precordillera también en territorio chileno, pero también en otros sitios como el Rift de Salta en Argentina, las sierras pampeanas también, ¿no? Y bueno, ¿qué factores pueden controlar que una estructura heredada se reactive o no? No son todos, simplemente coloqué los 6 principales. Primero, la orientación de la estructura original, que en este caso puede ser de una falla normal, versus la orientación del esfuerzo principal. ¿Qué me refiero con esto? Mientras más perpendicular sea esta relación, va a ser más efectivo que la estructura se reactive y que pueda generar más relieve, es decir, que pueda generar topografía, ¿no? Porque si son paralelos, la deformación se va a resolver como deformación de rumbo simplemente. El coeficiente de fricción: a medida que el coeficiente de fricción baja, la estructura actúa como una cara libre, y es decir, tiene mayor efectividad para reactivarse. La inclinación de la falla original: mientras la inclinación es más baja, tiene más probabilidad de que sea reactivada. La presencia de fluidos: el fluido actúa como un lubricante, ¿no? Por ejemplo, mientras yo esté aplicando un esfuerzo compresivo a una falla normal, le inyecto fluido, se va a reactivar más fácilmente.
Y, por ejemplo, imaginémonos que tengo una estructura, una falla normal con un ángulo de inclinación alto, que le va a costar reactivarse, pero si yo le inyecto fluido, va a disminuir drásticamente su coeficiente de fricción, va a ser una estructura más lubricada y allí sí puede fácilmente reactivarse. Y otros dos, como el grado de acortamiento y la carga litostática, no vamos a entrar en detalle en ello. Ahora, ¿cómo la reactivación inversa de fallas heredadas genera efecto en el crecimiento de las cordilleras? Aquí tengo tres escenarios extraídos de un trabajo de Laura Giambiaggi publicado en el 2009. Y ella hace un resumen bastante bueno y aparte de tres escenarios que son iguales, todos, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que tengo? Tengo dos semigrávenes que están limitados por dos fallas lísticas que inclinan hacia la izquierda de sus pantallas, ¿no? Lo que está con puntitos, con rayitas negras, sería pre-riff. Lo que veo en color más oscuro serían secuencias de sin-riff, sin extensionales. Y lo que observo encima en un color más claro serían depósitos de SAC o de post-riff. Los tres los voy a apretar de la misma forma. ¿Y cómo se puede resolver el acortamiento? ¿Cómo se puede resolver la compresión? De tres formas distintas. Uno es que se despegue completamente el SAC o el post-riff o la cobertura, llamémoslo así, de todo lo que tiene que ver con el emigrable. Y aquí, ¿qué se formó? Se formó una cuña de Coulomb, una faja plegada y corrida, tipo subandino, que solamente está afectando a la cobertura, ¿no? Puedo después reactivar estas fallas normales, se forman unos cabalgamientos, que se conocen como cabalgamientos de piel gruesa, porque el basamento está comprometido en la deformación, y expulsé todo el relleno previo de estos hemigravenes, y finalmente se genera un estilo estructural que se considera híbrido, ¿no? Porque hay participación de basamento y de cobertura. En un escenario 2, bueno, acá puede darse todo lo contrario. Puede darse que primero reactive la falla y después deforme la cobertura, como en el escenario 3, ¿no? Pero vamos por paso. En el escenario 2, ¿qué es lo que ocurre? Las estructuras no se reactivan o se reactivan muy poco, ¿no? Durante su reactivación se bloquea y eso es lo más típico que ocurre. ¿Por qué? Porque cuando estas estructuras se reactivan, evidentemente necesito, ¿verdad? Ellas progresivamente van a ir aumentando su ángulo de inclinación y a medida en que se van haciendo más verticales, más les va a costar ser reactivadas. Pero si yo sigo apretando, yo la contracción la tengo que resolver de otra forma. Y esa otra forma puede ser que nazcan nuevos cabalgamientos que nada tienen que ver con la reactivación previa de estas estructuras, ¿no? ¿Por qué digo que nada tienen que ver? Porque si ustedes se fijan en el ángulo de entrada, es un ángulo de entrada bastante bajo. Es un ángulo de entrada que es semiparalelo a la dirección de acortamiento. Y a partir de ello nacen algunas estructuras que van a decapitar estas estructuras previas y las van a transportar, ¿no? Entonces, finalmente me queda un estilo estructural así, híbrido también, donde tengo participación de basamento y de cobertura. Finalmente tengo un tercer caso, pero acá ¿qué es lo que ocurre? La falla se reactiva, llega un momento donde ya fueron completamente reactivadas, porque si ustedes se dan cuenta que el basamento está sobrecorriendo el basamento y sobrecorriendo el basamento, es decir, ya no hay inversión parcial, sino una inversión tectónica total, y nacen nuevos cabalgamientos que se van a nuclear en la cobertura. Si yo comparo este escenario con este y con este, al menos la parte superior, los tres parecieran ser iguales, pero tienen diferencias en su historia cinemática. Entonces, como nos hemos dado cuenta, sí, la herencia estructural juega un papel preponderante en la construcción y en la configuración final de los brómenos, ¿no? Estos son ejemplos para la faja plegada y corrida de Malargüe en Argentina, pero esto también, cosas así se han visto en los Pirineos, en los Alpes, en los Himalayas, en los Rocky Mountains, por mencionar algunos brómenos a lo largo del mundo.
Yo les recomiendo a los que les interesa este tema leerse este artículo, ¿no? Un artículo que toma como ejemplo la cadena alpina. Es un artículo escrito por un geólogo estructural bastante connotado, que es Robert Butler, que fue uno de los primeros en mencionar el tema de la reactivación de fallas heredadas y cómo éstas influían en el crecimiento de los orógenos. Y él lo que explicaba era lo que acabamos de ver en los distintos ejemplos anteriores. Lo único que él fue el primero en darse cuenta de eso. Él decía, bueno, ¿cómo puedo ser que yo tengo estructuras, cierto, que tienen un desplazamiento normal, que toda la cobertura está plegada y que muchas veces en otros casos al lado o en las vecindades de estas estructuras que veía basamento expuesto en superficie, ¿okay? Limitado por cabalgamientos que no eran cabalgamientos eh, de bajo ángulo, sino que eran fallas, netamente fallas inversas, fallas que tenían ángulos de corte que excedían los 45 grados. Y él decía, bueno, algo tiene que estar pasando acá. Estas estructuras heredadas de rifting anteriores tienen que ejercer alguna influencia en el progresivo alzamiento del orógeno y finalmente en la construcción de las cordilleras. Y él llega a la conclusión de que es necesario, ¿okay? Es necesario en todos los orógenos a lo largo del mundo, la herencia estructural es el factor principal o el primer orden en la corteza superior para empezar a acomodar el acortamiento tectónico durante el crecimiento de una cordillera. Él dice, si esto no existe, voy a generar estructuras tipo subandino, pero ya ustedes conocen cómo es el subandino. Es muy largo, sí, lateralmente, pero no genera una gran cordillera. Genera una forma de prisma, sí. Es estructuralmente bastante complejo, sí, pero no me genera esos grandes relieves como por ejemplo lo puedo ver en los Himalayas, o lo puedo ver en el altiplano. Entonces él decía, llega a la conclusión de que esto es el primer orden en la distribución y el control estructural, al menos en la corteza superior de los orógenos. Bueno, veamos ahora si se cumple esto que decía Laura Giambiaggi, decía Robert Butler, y vamos a ver un ejemplo de la cuenca camisea. Este es de un trabajo publicado por Ken McLeay en el 2018, y él analiza, evidentemente desde el punto de vista exploratorio de hidrocarburos, una serie de perfiles sísmicos transversales a la cordillera, pero específicamente ubicados sobre el frente de montaña. ¿Y qué es lo que ve en los perfiles? Bueno, veía una interacción entre estructuras inversamente reactivadas y mucha deformación de cobertura. ¿Y a qué conclusión él llega? Él dice, la deformación de cobertura sí o sí tiene que estar ligada en alguna parte, no necesariamente próxima a ella, pero en alguna parte, tiene que estar ligada a fallas de basamento. Y normalmente esas fallas de basamento, ¿qué van a ser? Fallas normales, bien sea parcialmente o completamente reactivadas. Y es lo que él trata de ilustrar en la interpretación de este perfil sísmico. Él dice, bueno, si previamente tenía toda una serie de migrávenes, hay uno particularmente que se reactiva completamente, alzo todo el basamento, ¿y qué es lo que está haciendo esta falla normal? Esta falla normal se propaga, consigue un nivel reológico bastante dúctil y que se forma más suave, y a partir de allí comienza a desarrollarse un nivel de despegue regional donde van a nuclear todos los corrimientos y todos los cabalgamientos que están afectando a la cobertura. Conclusión, no es menor el efecto que generó la reactivación de esta estructura y no es menor el efecto que están generando estas fallas normales heredadas. ¿Ok? Esa es la conclusión que él llega. Aquí hay un ejemplo de estructura de toda la cuenca del retroarco de Camisea. Como uno puede ver, sobre el techo del basamento, acá una serie de cabalgamientos con una vergencia preferencial, en este caso hacia el noreste, pero detrás de estas
faja plegada y corrida epidérmica, ¿qué es lo que se consigue? Fallas de basamiento. ¿Cuál es el nivel de base de todos estos cabalgamientos que afectan a la cobertura? Un nivel de base que nace a partir de la reactivación de una estructura heredada. Eso me da a entender a mí que esto genera un efecto de primer orden para el desarrollo de todas estas estructuras. Si esta estructura no se hubiese reactivado y no hubiese propagado hacia la cobertura, posiblemente no hubiese existido la condición para generar todo este acortamiento en la cobertura. Ahora vamos a ver un ejemplo de la cuenca del Salar de Pedernales. Esto está justamente en el límite oriental de la cordillera de Domeyko, en el antearco, y en el trasarco lo que tengo son todo el sistema de Santa Bárbara. Entonces, una cuenca bastante pequeña, pero si yo miro un mapa, una cuenca donde ya desde que yo miro el mapa, yo veo, bueno, hay participación de basamento, hay participación de cobertura, hay que ponerle atención a estas fallas que están limitando los bloques de basamento con los bloques de cobertura, ¿ok? Porque posiblemente estas estructuras que sea una candidata o esta otra a una estructura heredada que posiblemente se haya reactivado. Entonces, cuando vemos la interpretación de uno de los cortes estructurales que están controlados por geología de superficie y por geología del subsuelo, a partir de perfiles sísmicos, ¿qué veo? Veo lo que justamente suponía, ¿no? Fíjense, acá atrás es una falla normal. Esta falla normal, fíjense el ángulo de entrada que tiene, un ángulo muy alto, por lo tanto le cuesta reactivarse. Pero si ella no se reactiva, ¿qué va a decir ella? Bueno, le va a decir al acortamiento, bueno, yo no me puedo reactivar, trata de bypassearme, pásame por los lados, al frente o hacia atrás. Y eso es justamente lo que ocurre en este sector. Fíjense que el basamento es alzado por un cabalgamiento que no llega a hacer una estructura reactivada porque la falla que tenía atrás era de muy alto ángulo y no pudo reactivarse. Sin embargo, cuando yo veo acá bajo el Salar de Pedernales, es lo que veo, estas fallas de basamento que nacen a partir de la inversión tectónica de algunos emigrados, ¿no? Lo mismo que veía en superficie, láminas atrás, lo mismo que veía Patricio Aví, lo mismo que veía que Maclay en la cuenca de Camisea. Y si ustedes prestan atención, esto que ustedes están viendo acá, estas unidades verdes y estas unidades que son de color más naranja, ¿qué es lo que son acá? Cretácico superior, Paleoceno. Posiblemente cuando ocurre la reactivación de esta estructura, en el peruano, en el límite entre el Cretácico superior y ya iniciando el Paleoceno. Veamos otro ejemplo, pero en este caso de la faja plegada y corrida de Malargüe. Con esto ya voy cerrando la charla. Bueno, más o menos para colocarlos en un contexto, esto es Santiago de Chile, aquí estoy justamente en el Trasarco, ¿no? Esta es una faja plegada y corrida híbrida, tiene deformación de basamento, tiene deformación de cobertura, y acá están algunos depocentros que son parecidos a la cuenca de Camisea espacialmente, son cuencas de antepaís que son donde se desarrolla la mayor exploración en este sector, ¿no? Entonces vamos a ver este corte BB' y cómo lo interpreta el autor, ¿no? Considerando que estas crucecitas, lastimosamente el mapa está en blanco y negro, no se llega a apreciar muy bien. Esto que veo acá es basamento expuesto en superficie, ¿no? Estas unidades en punticos son rocas sin rift que van desde el Triásico superior al Jurásico temprano, pero que las observo acá, no las observo del otro lado. Entonces, eso no es casual de que yo observe unidades sin rift en un lado y en otro no. Y justamente en esta transición hay algunas estructuras. Esto no es casual, sino que es causal. Y la interpretación que le da el autor es esta. Porque observo estas rocas Triásico tardío, Jurásico temprano de un lado y de otro no. Bueno, porque simplemente esto era el relleno de antiguas cuencas de rift. Y esta estructura que ustedes ven acá, que se llama la Manga Fault o Falla La Manga,
era justamente un límite de cuenca mayor, ¿no? Un límite de cuenca mayor que en algún periodo tuvo una actividad, ¿verdad? Generó subsidencia que permitió acumular cerca de 4 kilómetros, tomando la escala horizontal como la vertical, cerca de 4 kilómetros de depósitos mesozoicos. Pero ¿y qué es lo que pasa después? Cuando la, a, le doy vuelta al esfuerzo y ahora comienzo a apretarle, se comienza a invertir y se comienzan a invertir todas las demás, ¿no? Y es lo que me genera el mayor relieve en esta porción de los Andes del noroeste de Argentina. Nuevamente se cumple la hipótesis o la idea de que la influencia que desarrollan estas estructuras heredadas es una influencia mayor, no es una influencia menor. Bueno, aquí vemos otro ejemplo, ahora en la cuenca de Marañón, Santiago, esto también en Perú, y se observa lo mismo, ¿no? Fíjense que si yo miro acá el perfil sísmico y miro en superficie, veo toda una deformación de cobertura que nada tiene que ver con inversión tectónica. Pero si yo miro completo la estructura, resaltan varias cosas a la vista, ¿no? Una es, fíjense ustedes, en estos depósitos verdes, cómo varían el espesor drásticamente de un lado a otro, ¿no? Incluso fíjense que acá la base de estos depósitos de color verde está mucho más abajo que acá arriba, y fíjense que por debajo tengo basamento sobrecorrido, ¿no? Entonces, esta es una estructura que es candidata para que uno diga, esta estructura se desarrolla a partir de la propagación de una falla heredada que fue posteriormente reactivada. Bueno, como conclusión general de la charla, ¿qué podemos decir? Bueno, es una sola conclusión nomás. En los Andes centrales, realmente, las estructuras heredadas de procesos de rifting, cuando hablo de los Andes, en este caso me referí mucho a ejemplos de los Andes centrales, pero pueden ser los Andes colombianos, los Andes norpatagónicos, entre otros. Bueno, estas estructuras han ejercido, como lo veo a lo largo de los distintos ejemplos, el control primario. ¿Para qué cosa? La distribución cinemática y las variaciones de los estilos estructurales que hoy por hoy estamos viendo en superficies puestas en los Andes centrales. El alzamiento andino, por lo tanto, inicialmente fue gatillado a partir de la reactivación de estas estructuras heredadas o de estas fallas preexistentes que afectan a rocas paleozoicas, a rocas que uno en el día a día las considera como rocas de basamento. Y la propagación de estas fallas reactivadas hacia arriba o hacia la superficie, que es lo que ha inducido un importante acortamiento en la cobertura estratificada, como ya lo vimos, por ejemplo, en la cuenca de Marañón, en la de Camisea, también en la faja plegada de Cordillera de Pará.